Recording in progress. Ya estamos aceptando a las personas. ¿Manda? Ah, sí. Conectado. Sí. A mí ya me están viendo, ¿no? Sí. Pero no hay audio, ¿eh? Ah, ok.
¿Es abogado de trabajo? No, no. Eres el coordinador académico. Ah, ok. Ujú. Un poquito más arriba. Ujú. O en tu saco. Ok. Ahí está. No, un poquito más abajo. Ahí está bien. Yo pensaba que nos iban a conectar. Sí, ya están entrando. Mm. 21 participantes. Casi en las conferencias no prenden la cámara. No. En el grande. Ujú. Son me da tiempo de publicar algo rápido en Facebook. Sí. Yo vigilo. El tren, ¿no? Sí. Estoy moderando mi voz.
Quería que fueran con diapositivas. No, pensamos Ah, que iba a haber, ajá, ah, pensamos que iba a haber diapositivas para checar bien lo de las computadoras y todo. ah, Ujú. Ya te voy a habilitar el micrófono ahí ya. creo que se conectaron dos juegos. Sí. Igual es parte de mi currículum y todo eso. Sí, te va a presentar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta magna conferencia eh, que se realiza en el marco del festejo del Día de San Pablo. Muchas felicidades por ello a todos los abogados, a los que ya casi son abogados, como decía el Edson Moreno. Muchas felicidades en su día, chicos. Para ello, bueno, el día de hoy nos acompaña el abogado Eduardo Jaime Román. Él, haciendo una breve reseña de su currículum, él es licenciado en Derecho de la Universidad de Valle de México, en campus Cuernavaca, Morelos, en la cual se titula por excelencia académica. Tiene una maestría en Derecho Constitucional, Amparo de Derechos Humanos por la Universidad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuernavaca. Tiene un diplomado en Nociones Generales del Derecho, tiene un diplomado en Juicio de Amparo por el Instituto de la Judicatura Federal y ha sido candidato al Premio Jurídico licenciado Alberto Vázquez del Mercado 2019 por la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. Ha impartido algunas conferencias, ha sido catedrático en varias universidades. Y bueno, sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida al maestro Eduardo Jaime Román, quien el día de hoy nos estará dictando la plática. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, licenciado, por la presentación. Quiero agradecer a todos los alumnos, a mis colegas, a estudiantes de Derecho, por esta invitación para dar esta conferencia en la Universidad Benemérito de las Américas. Quiero felicitarlos por este día que es especial, que es el Día del Abogado. Y pues bueno, vamos a celebrar hoy con esta ponencia que va a tratar acerca del juicio de amparo indirecto.
¿Por qué escogí el tema del juicio de amparo? El tema del juicio de amparo, podemos decir que es el tema o la materia más difícil en la carrera del derecho. ¿Y por qué es difícil la materia? Porque va a estar en todas las demás materias. Va a estar en la materia civil, familiar, penal, agraria, en todas las materias, hasta el derecho marítimo. Al estar en todas las materias, debemos de saber que es base de todos los juicios. Y decimos, ¿por qué de todos los juicios? Porque recordemos que cuando se va a poner una demanda o se va al momento que se hace una denuncia, pues existe alguna violación a derechos humanos. Pero todo juicio se va a seguir primero en la instancia o en la materia. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana que llegue a existir alguna violación? Y vamos a empezar con la historia del juicio de amparo. En la historia del juicio de amparo viene desde el año 1841 con la Constitución de Yucatán, que le incorpora un gran jurista mexicano, que es Manuel Crescencio y Rejón. De ahí, de la Constitución de Yucatán, viene a la Constitución Federal. Y es un gran jurista, incluso una sala de la Suprema Corte tiene su nombre. Y estamos hablando de Mariano Otero. Al saber de dónde viene este juicio de amparo dentro de la historia, pues nos vamos a remontar a la historia actual. El juicio de amparo nace de la Constitución por dos sencillos artículos, el artículo 103 y el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que durante la conferencia vamos a hablar de la Constitución Federal, porque debemos de saber, como ustedes saben, que tenemos en México 32 constituciones locales. Esto quiere decir que son constituciones que solamente vienen a la esfera jurídica y competencia al Estado. Entonces, ¿qué nos va a marcar el artículo 103 y el artículo 107? Nos va a marcar la competencia de los tribunales federales. Hay dos leyes donde nos va a hablar de los tribunales federales. La primera es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que recordemos que a partir del 7 de junio tenemos ya reformas dentro de la Constitución y reformas en la Ley Orgánica y en la Ley de Amparo. Entonces, hablamos primero de la Ley Orgánica. En su artículo primero nos va a establecer cómo se ejerce el Poder Judicial de la Federación. Ya nos va a marcar todas las dependencias que va a estar incorporada. La primera que todo el mundo conoce es la Suprema Corte de Justicia. Otra es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otra es el Tribunal Colegiado de Circuito. Con la nueva reforma ya no tenemos los tribunales unitarios. Tenemos tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito, Consejo de la Judicatura Federal y las demás dependencias. Pero en el artículo primero de la Ley Orgánica nos establece todo lo que va a hacer el Poder Judicial en cuanto a institución. Pero los que van a conocer del juicio de amparo los vamos a encontrar en la Ley de Amparo en el artículo 33. En el artículo 33 nos va a establecer quiénes van a conocer. El primero es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El segundo son los tribunales colegiados de circuito. El tercero, Tribunal Colegiado de Apelación, que antes era Tribunal Unitario. El cuarto, juzgados de distrito. Y el quinto, pues van a ser los juzgados de la entidad federativa. Entonces, ya sabemos la diferencia de lo que establece la Ley Orgánica. Nada más nos habla de cómo se conforma el Poder Judicial. La Ley de Amparo, artículo 33, nos va a decir quiénes van a conocer del juicio de amparo. Y nuestro tema nos va a llevar a dos instituciones u órganos jurisdiccionales, que en este artículo 33, a partir del artículo 35-36, nos va a establecer que el juicio de amparo lo va a conocer los juzgados de distrito y el Tribunal Colegiado de Apelación. Juicio de amparo indirecto. Y bueno, ¿por qué nace este juicio de amparo?
Recordemos que tenemos, de todas las materias, tenemos juicios ordinarios. Y estos juicios ordinarios van a ser por materia, como ya previamente les expliqué. Pero ¿qué sucede cuando existe alguna violación o alguna cuestión? Pues ahí va a entrar el juicio de amparo. ¿Pero qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es el juicio que va a velar y proteger los derechos humanos a través de mecanismos internacionales y la doctrina mexicana. ¿Qué esto quiere decir? A través de la Constitución, de tratados internacionales, pactos y convenios, y al igual protocolos que van a estar dentro de este juicio de amparo. Yo siempre he dicho que como abogados debemos de ver más allá de la ley mexicana. ¿Y esto por qué? Dentro de mi experiencia del juicio de amparo, pues he trabajado en el Poder Judicial de la Federación. He estado dentro de algunas instituciones, he dado conferencias por parte de la Suprema Corte y he estado en juzgados de distrito. ¿Y qué es lo que noté de este juicio de amparo? Muchos errores de parte de muchos litigantes. Al considerar el juicio de amparo un juicio ordinario, pero es un juicio extraordinario. Entonces, al ser un juicio extraordinario, debemos entender que primero se deben de agotar los medios de apremio del juicio ordinario. Y les voy a hablar con un lenguaje coloquial. Hablemos en materia familiar del divorcio. Si recordemos, pues en materia familiar tienen los propios medios de impugnación, pero hay algunas cuestiones que en dado caso de alguna prueba, o hablamos de todas las materias, que por lo regular el 30% de los juicios de amparo es por una violación procesal o intraprocesal. ¿Qué es lo que ocurre? Luego quieren interponer un juicio de amparo. ¿Y por qué se los van a desechar? ¿Por qué todo mundo no puede hacer un juicio de amparo o se les llega a complicar demasiado? Por no entender un principio que es rector en este juicio, que es el principio de definitividad. Este principio de definitividad nos va a establecer que debemos de agotar los medios ordinarios del juicio previo. Entonces, el día de mañana que ustedes hagan un juicio de amparo o la demanda de amparo y se las lleguen a desechar, se las desechan el 60% por este principio de definitividad. Y van a decir, maestro, no viene la ley de amparo. Efectivamente, en todos los artículos de la ley de amparo no establece este principio como tal, pero sí viene establecido en la Constitución política, a través del artículo 7, donde te establece el agotamiento de estos medios de impugnación. Entonces ya sabemos qué es el juicio de amparo y el por qué viene ese desechamiento. Pero otra cuestión de este juicio de amparo, incluso yo he visto en varios medios electrónicos, revistas, periódicos, incluso conferencias, llegan a establecer todavía la famosa pirámide de Hans Kelsen, que dicen, bueno, Hans Kelsen siempre dijo que la Constitución iba a estar arriba de la pirámide, que al igual iban a estar los tratados internacionales. Y yo he escuchado hasta de ministros decir que primero es la Constitución. Siempre como abogados hay que hablar con fundamento, y yo les puedo decir que si algún maestro les dijo eso, está mal, porque a lo largo de mi experiencia como catedrático, muchos alumnos tienen en la mente que primero la Constitución, y no es así. Recordemos que dentro de la Constitución, si estamos hablando de un juicio de garantías, un juicio de derechos humanos, pues va a entablar desde el círculo de los derechos humanos, que esto lo que nos va a establecer en el artículo 1 de nuestra Constitución, donde nos va a establecer los dos tipos de controles que vamos a tener en el juicio de amparo y en las demás materias del derecho, que es el principio, o es, mejor dicho, el control constitucional. Que el control constitucional va a ser la Constitución y todas las leyes de México enmarcadas para previamente un juicio. El otro control de los derechos humanos va a ser el control de la convencionalidad, que muchos abogados no llegan a dominar este control. ¿Y qué va a ser este control?
pues va a ser el control que va a tener México con pactos, con tratados y con protocolos internacionales. ¿Y qué sucede con los alumnos? Bueno, el maestro me dijo que el artículo 1 de la Constitución nos puede hacer uso de tratados y de protocolos. Pero no es así. ¿Alguien en el chat me podría decir sobre qué tratados y protocolos podemos utilizar como abogados? Porque incluso cuando yo estaba en el Poder Judicial, yo veía demandas o juicios de amparo que me decían, bueno, hago uso del control de convencional, pero de un tratado de Europa, de un tratado de África. Pero eso se puede. A ver, dice saludos, estimado maestro, hasta Cuernavaca, Francisco. A ver, ¿por qué no se puede utilizar? El control de convencional sí se puede utilizar, pero ¿cuál es la regla para utilizar este control? La regla nos los va a marcar en el artículo 133 de la Constitución. ¿Qué nos establece el artículo 133 de la Constitución? Nos va a establecer la norma suprema de la Unión. ¿Y qué es la norma suprema de la Unión o la ley suprema de la Unión? Pues va a ser todas las leyes y tratados y protocolos que emanan del Congreso de la Unión. Entonces, aquí ya nos está hablando de todo lo que viene del Congreso de la Unión, pues va a ser la ley suprema en México. Recordemos que al hablar de tratados internacionales, dentro de los poderes de la Unión que tenemos en México, los que van a ratificar los tratados va a ser el Senado de la República. Entonces, solamente vamos a poder utilizar los tratados internacionales y los protocolos que el Estado mexicano sea parte. No podemos utilizar tratados o protocolos que no vengan ratificados por el Senado. Recordemos que tenemos una ley que habla de los tratados internacionales, pero eso es punto y aparte. Lo que yo quiero referir es que en el juicio de amparo se debe de dominar el control constitucional y el control convencional. Los abogados de la vieja escuela dominan más el control constitucional, más que el control convencional. Y podemos hablar de diferentes ideas del por qué hay un error en esta cuestión de la interpretación. Incluso la Suprema Corte, hablando de la interpretación de la ley, ya tenemos una reforma en cuanto a la jurisprudencia. Y aquí nos va a marcar que vamos a estar con un sistema de precedentes. Ya no vamos a tener las jurisprudencias que hemos conocido. Todavía vamos a tener dos, que va a ser por reiteración de tesis y por este sistema de precedentes. Entonces, los invito que previamente lean las reformas del Poder Judicial Federal y de la Ley de Amparo. Entonces, enmarcándonos un poquito más del juicio de amparo indirecto, pues, ¿sobre qué va a prevalecer este juicio? ¿Sobre qué va a ser la procedencia del juicio de amparo indirecto? La procedencia del juicio de amparo directo es muy fácil. Va a proceder contra laudos, contra sentencias o acuerdos que pongan fin al juicio. Y esto lo viene en la Ley de Amparo en el artículo 170. Ahí nos va a hablar del juicio de amparo directo. Pero el juicio de amparo indirecto nos va a marcar en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Y aquí nos va a establecer que el juicio de amparo indirecto va a estar contra las normas generales que por la sola entrada en vigor llegue a causar alguna afectación al gobernado. Entonces, cuando hablamos del gobernado, nos vamos a remitir al artículo 5 de la Ley de Amparo. ¿Quiénes son las partes del juicio de amparo? Son 4. El quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal. Es el federal, no existe local. Incluso he visto demandas de amparo que ponen el local, no es así. Entonces, aquí nos está diciendo que por la sola entrada en vigor llegue a afectar. Pero en la doctrina debemos de dominar las diferentes leyes que tenemos en México. Para el juicio de amparo, previamente, solamente va a existir 2 normas que va a regular todas las leyes mexicanas
pero sobre todo la ley de amparo. La primera son las normas autoaplicativas. La segunda son las normas heteroaplicativas. Y todo el mundo dice, pero bueno, ¿por qué es importante conocer qué es una norma autoaplicativa y qué es una norma heteroaplicativa? Porque esto es muy importante. Si tú el día de mañana llegas a hacer una demanda de amparo, debes de conocer qué es y para qué te va a servir esta distinción. La norma autoaplicativa, como su mismo nombre lo establece, va a ser aquella norma que por su solamente entrada en vigor vas a tener una afectación. Entonces, hay demasiadas leyes que con solo el momento, al momento que se llega a publicar en el Diario Oficial de la Federación, vas a tener un perjuicio. Y te voy a poner un ejemplo que se dio sobre todo en México, que fue noticia a nivel nacional. ¿Se acuerdan que durante el 2019, y bueno, ya venía desde el año 2018, estaba esta cuestión de que querían reformar los salarios en México? Que nadie debía de ganar más que el presidente de la República. Entonces, tenemos a ministros que ganan más que el presidente de la República, tenemos jueces diferentes, funcionarios públicos que ganan más que el presidente de la República, y decían, pero bueno, se deben de bajar el salario. Y todos decían, bueno, es una norma autoaplicativa, pero porque a mí me va a afectar al momento que se llegue a dar esta ley. Y todo el mundo pues aplicó esta cuestión. Bueno, voy a atacar la norma con el amparo indirecto. Pero ¿qué sucedía con las personas que eran funcionarios públicos, que ganaban 20,000, que ganaban 10,000 pesos? Pues hicieron el juicio de amparo, fueron y contrataron un abogado y me van a bajar el sueldo. ¿Ustedes creen correcto que como abogado llegues a hacer este tipo de juicio de amparo sabiendo que es improcedente? ¿Pero por qué? Porque la norma te debe de afectar directamente. Si tú no tienes un agravio personal y directo, va a ser improcedente el juicio de amparo. Entonces, tenemos ahí una regla para el juicio de amparo indirecto. Te debe de afectar. Entonces, también hay otra cuestión de los intereses, es el interés simple. Entonces, esta cuestión es que todos los que ganaban 10,000 o 50,000 pesos menos que el presidente, pues les desechaban la demanda de amparo indirecto por esta cuestión, porque no había un interés o alguna afectación. Entonces tenemos contranormas generales. Pero aquí viene una pregunta que yo lo he hecho en varias conferencias, incluso en mis clases, y nadie me la ha llegado a contestar. Si como abogados conocemos las leyes, y acá nos está hablando en el artículo 107, primer apartado, normas generales, ¿qué es una norma general? ¿Qué es una ley federal? ¿Qué es una ley local? ¿Qué será? ¿Qué será este tipo de leyes? Porque todo el mundo dice, bueno, una ley general, pero ¿qué será una ley general? A ver si alguien del chat lo puede contestar. Dice el Tratado de Estambul, Patricia Belendo Para, Convención Interamericana de Derechos, muy bien, el Pacto de San José. Ahorita vamos a hablar de estos tratados internacionales, pero esta cuestión de no saber cómo va a estar categorizada lo que son las leyes, la norma general son aquellas leyes que solamente va a tener facultad exclusiva el Congreso de la Unión. Y un ejemplo de ello es el uso lúdico de la marihuana, que ya tenemos que la Corte se pronunció al respecto. Entonces, en temas de salud, solamente el Congreso puede hacer este tipo de leyes. Pero recordemos que tenemos leyes federales, y estas leyes federales tenemos actualmente 304 leyes federales en México. Entonces, todas estas leyes van a estar dentro de esta cuestión del Congreso de la Unión. Las leyes locales, pues van a ser aquellas leyes que van a emanar de los congresos locales, del Estado. Entonces, ya sabemos la cuestión de una ley general, de una ley federal y de una ley local. También tenemos leyes especiales, que de uno de ellos es la desaparición forzada de personas, que actualmente hay una ley especial. Tenemos también, sobre todo en varios delitos del Código Penal Federal, han sido derogados al grado
que les hicieron su propia ley. Entonces también tenemos estas leyes especiales. También nos va a establecer que el juicio de amparo indirecto va a estar contra los tratados internacionales que sean aprobados de acuerdo al artículo 133 de la Constitución. Que ahí viene la respuesta que había dicho de un principio, que era de la pirámide de Hans-Kelsen, que todo el mundo dice que la Constitución y los tratados están hasta arriba, y yo les puedo decir que no. La respuesta está en el artículo 105, primera fracción, donde aquí nos va a establecer que primero van a estar las disposiciones de los tratados que reconozcan derechos humanos. Entonces, con fundamento en el artículo primero constitucional, artículo 133 de la Constitución y el artículo 107, fracción primera de la Ley de Amparo, nos establece que lo que va a estar por encima de todas las leyes va a estar los derechos humanos. Y yo siempre he dicho, abogado que desconoce de derechos humanos no es abogado. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho, todos mis maestros me decían, el que no conozca el derecho civil no es abogado. Eso es mentira, porque en materia penal debes de conocer derechos humanos. En materia penal hablábamos del protocolo de Estambul, ese se utiliza en materia penal. En materia familiar, cuando hablamos de divorcios o cuando hablamos por cuestiones de violencia intrafamiliar, que puede ser en materia familiar y en materia penal, hay un tratado que te va a servir, que es el tratado de Leito-Para, que es el que estaban diciendo los comentarios. Muchísimas gracias por sus comentarios. Entonces, tenemos esta cuestión de cómo te van a ayudar. Y estos tratados internacionales nos establecen en este apartado que lo más importante son los derechos humanos. Y ahí viene la cuestión de la interpretación. Y esta interpretación viene de los dos tipos de controles: el control constitucional y el control convencional. Incluso en algunas doctrinas se establece que todavía existe el control concentrado, pero es mentira. Actualmente tenemos un control de derechos humanos, un control difuso, porque recordemos que debemos de leer una jurisprudencia, anótela para que les investiguen, que les va a servir en cualquier materia del derecho, la jurisprudencia de ex oficio, donde obligan que todas las autoridades, dependiendo del ámbito de su competencia, harán uso de estos dos controles, tanto de protocolos, tratados y toda la cuestión que nos marca la Constitución, que yo actualmente en algunos juicios he visto que llega a decir el juzgador, yo no puedo hacer uso de esto. ¿Pero por qué no? Porque falta una capacitación exclusiva de cómo manejar estos pactos. Entonces, ya sabemos esta cuestión de los tratados internacionales, que va a estar por encima de todo los derechos humanos. Porque recordemos que en el artículo primero de la Ley de Amparo nos establece que el objeto del juicio de amparo es por violación a derechos humanos. Que ahí nos marca que puede ser en contra de algún Estado, alguna institución. Entonces, eso es muy importante establecerlo. También el juicio de amparo directo va a ir contra todas las leyes federales. Entonces, esta cuestión de leyes federales, ya les dije, tenemos 304 leyes federales. Entonces, contra eso va a proceder. Contra la Constitución de los estados también va a proceder la cuestión del juicio de amparo indirecto. Y les puedo poner un ejemplo de la Constitución de la Ciudad de México. En la Constitución de la Ciudad de México, desde el año 2017-2018, ya establecía lo del uso lúdico de la marihuana, que ahorita sea un tema novedoso que empezó desde el año 2019 y que hasta ahorita la Suprema Corte se pronunció, es muy diferente, pero el uso lúdico ya lo teníamos a partir del año 2018 en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, acá el juicio de amparo indirecto va a estar en contra de las constituciones locales, que esto es de los estados. También va a estar contra las leyes de los estados, contra el Código Civil del Estado y las demás leyes del Código Penal. Son demasiadas leyes para no enunciarlas todas, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque todavía la ley de amparo, a pesar de que tenemos reformas dentro de ella, que son del 7 de junio de este año,
todavía nos marcan lo que es el Distrito Federal. Incluso en el artículo 7 pueden ver que nos marca todavía el Distrito Federal va a estar presente. Recordemos que el Distrito Federal ya no existe. Muchos llegan a pensar que la Ciudad de México es una ciudad, y la Ciudad de México no es una ciudad, es un estado. Entonces, tiene su propia constitución, la Ciudad de México, que recordemos que dentro de la Constitución nos establece que todos los poderes de la Unión van a estar en la Ciudad de México. Pero ahí, pues ahora sí le pusieron de nombre al estado Ciudad de México. También el juicio de amparo va a estar en contra de los decretos, en contra de los acuerdos y de todo tipo de resoluciones. Entonces, ese es el apartado que nos marca. Pero, ¿qué es lo que sucede como abogados? ¿Cómo lo llegamos a utilizar sobre todo? Por el apartado segundo, que nos marca que es contra actos, contra omisiones que provengan de quién? De autoridades distintas a los tribunales federales. Entonces, el juicio de amparo puede estar en contra de un juzgado ordinario, un juzgado que sea local, un juzgado penal, incluso el juicio de amparo puede ser en contra también de uno del artículo 33 del Poder Judicial de la Federación. Entonces, también se puede utilizar, no nada más es para cuestiones de violaciones a derechos humanos. Recordemos que cuando existe una violación contra actos o omisiones, pues están violentando lo que es el debido proceso o la cuestión de las garantías judiciales, que ya he visto en los comentarios que ya me establecieron. Uno de ellos es el Acto de San José, que vemos que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues nos vienen marcado las violaciones. Y uno de ellos podemos hablar del caso de Rosendo Radilla, que este caso de Rosendo Radilla modifica la ley de amparo, modifica la Constitución, deroga la cuestión del Código Penal con el antiguo sistema y crea el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, toda esta cuestión, lo del caso de Rosendo Radilla, pues lo más importante dentro de las modificaciones de la ley de amparo es en cuanto a la autoridad responsable. Antes la autoridad responsable no podía ser una persona física, una persona común y corriente. A partir del año 2013, con esta reforma en la ley de amparo, nos establece que también los particulares, como nos marca en el artículo 5, segunda fracción, van a poder ser autoridades responsables. Y la autoridad responsable también puede ser alguna institución que te haya violentado de algún derecho humano, que esto viene marcado en el artículo 107, segunda fracción. También contra las omisiones. Cuando yo estuve trabajando, he tenido el gusto de trabajar en dos órganos jurisdiccionales del poder. Uno de ellos fue en el 18º circuito, que queda en el estado de Morelos, y aquí en Iguala Guerrero, que es el 21º. Lo que me di cuenta que estos juicios de amparo sobre el cual versaban eran sobre todo por la cuestión de la omisión. Y estas omisiones que iba a estar dentro de los juicios, pues era alguna cuestión de que alguna audiencia no te la establecieron, alguna prueba previamente no te la llegaron a probar, o en su caso te la llegaron a desechar. Entonces yo veía sobre todo muchas omisiones, pero la materia que yo les puedo decir, que incluso he visto que aquí en la universidad van a tener un ciclo de conferencias que es en materia laboral, sobre todo el juicio de amparo, de acuerdo al CISE, que es el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y a través del informe anual, gran parte del juicio de amparo indirecto radica en materia laboral. ¿Y por qué en materia laboral? Hay mucho problema. A tal grado hubo tantos problemas y tantas cuestiones que los juicios son muy tardados, que incluso algunas pruebas desde el emplazamiento pues no lo llegan a hacer las juntas de conciliación. Entonces, ahí previamente detectó la Suprema Corte, detectó a través de tanto amparo indirecto estas omisiones que establecieron una reforma. Entonces, con la nueva reforma que tenemos del Poder Judicial de la Federación, pues ya van a pasar las juntas de conciliación al Poder Judicial de la Federación a través de los juzgados especializados en materia laboral. Entonces es muy importante leer la cuestión de los puntos, porque actualmente en la ley de amparo nos establece acerca de los laudos en el amparo directo
Pero con esta reforma van a desaparecer los laudos, porque recordemos que las sentencias van a ser aquellas que las emite un juez, aquella o algún tribunal, también se le va a denominar lo que son las sentencias. Entonces tenemos que en este artículo 107 nos va a establecer esta cuestión. También va a haber actos que van a estar dentro o fuera de un juicio. Y estos actos de fuera o adentro de un juicio, pues les pongo un ejemplo. En materia penal, cuando exista alguna reparación del daño o alguna cuestión de que el imputado no llegó a reparar hacia la víctima ofendido, la cuestión de la sanción pecuniaria, pues puede existir un acto fuera del proceso. Entonces, recordemos que en materia penal, pues tenemos las 3 etapas que vienen marcadas en el artículo 211, pero por alguna cuestión no te llegan a establecer este proceso penal a través de una denuncia o de una querella que sobre todo ya va a ocurrir, pues ¿cómo te vas a incorporar a esa reparación? A través de un juicio de amparo. Y les pongo un ejemplo, lo que sucedió apenas en Chilpancingo, de que se estrelló un autobús, pues evidentemente ahí son varias víctimas, y dentro de estas víctimas, pues no todos están dentro del proceso penal, pero recordemos que el proceso penal estamos hablando de un proceso ordinario. El proceso ordinario va a estar acá, pero cuando exista alguna violación de este proceso ordinario, va a venir un proceso extraordinario, que es el juicio de amparo. Juicio ordinario, juicio extraordinario. Entonces, previamente, tuviste que agotar los medios de impugnación ordinarios para pasarte al juicio de amparo indirecto. Entonces, esto es la cuestión sobre qué va a proceder el juicio de amparo indirecto. Entonces, este juicio de amparo indirecto es el que más se utiliza por parte de los abogados cuando llega a existir alguna violación a derechos humanos. Y esta violación de los derechos humanos, recordemos que no nada más vienen enmarcados del artículo 1 al artículo 29 de la Constitución. Estoy viendo muchos comentarios que me están hablando de los tratados internacionales. Vamos a hablar de cómo te van a ayudar los tratados internacionales en el juicio de amparo indirecto. Cuando en estos órganos jurisdiccionales, cuando yo estaba, en los conceptos de violación o en la cuestión que ponían acerca de cómo iba a estar la demanda de amparo, pues establecían sobre todo nada más la Constitución y solamente lo que te establecía las leyes mexicanas, pero no hacían uso de estos tratados. Y les pongo un ejemplo del Protocolo de Estambul, que ya vi dos comentarios que hablaron del Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul, pues nos va a ayudar este protocolo cuando alguna persona llegue a tener tortura al momento de la detención o al momento de solicitar alguna prueba dentro del proceso penal, pues te va a ayudar, pero no nada más es para pruebas. Recordemos que la Ley Nacional de Ejecución Penal nos establece que todas las personas que van a ingresar a un centro penitenciario se les va a hacer el Protocolo de Estambul. Pero ¿qué llega a suceder en un juicio ordinario? Que en el juicio ordinario que previamente te establece que, pues te dicen algunas autoridades, pues bueno, el proceso penal ya va a terminar, ya estamos en etapa de juicio y evidentemente pues se va a seguir y va a dictar lo que es la sentencia. Pero ¿qué sucede? Algunas pruebas, por alguna cuestión, pues por tortura, que hemos visto algunos videos que han llegado a ver, sobre todo en materia penal, nos van a establecer y nos comparte en los tratados internacionales, incluso en el Tratado de San José o Pacto de San José, que nos va a establecer al igual el Protocolo de Estambul y en la propia Constitución, artículo 23, 22 y 23, que todas pruebas que se hayan obtenido bajo tortura van a ser nulas. Entonces, ¿qué sucede? En un juicio penal no te llegan a establecer este Protocolo de Estambul. Pues vas a hacer uso del juicio de amparo indirecto para que se haga uso de este Protocolo de Estambul. Pongo otro ejemplo de un caso que fue uno de los primeros que llevé. Fue un caso, no voy a decir la institución, era una institución pública. Recordemos que no es lo mismo una institución pública a una institución privada. La alumna no la despidieron, la expulsaron de la institución, es universidad,
No es aquí en Guerrero, para que no vayan a decir, que tal universidad no, fue en el estado de Morelos. Era de la asamblea de los alumnos y le expulsan por algunas cuestiones económicas que tenía que entregar a la universidad. Recordemos que luego hacen plantillas. Entonces, esta cuestión de que la llegan a expulsar, pues ustedes dicen, bueno, ¿qué podría hacer yo como abogado? ¿Qué podría alegar o cómo le podría ayudar a esta joven? Si aquí estamos viendo que el juicio de amparo directo va a establecerse sobre derechos humanos, ¿qué violación al momento de la expulsión de este alumno se le estaría violentando? ¿Qué parte de la Constitución creen que harían uso como abogados? Porque es muy fácil hablar de la ley, pero al momento de la práctica como abogados, ahí tienen el asunto o el problema. Artículo 3 de la Constitución, derecho a la educación. ¿Ustedes no creen que al momento que se expulsa al alumno hay alguna violación de derechos humanos? Claro, que el derecho a la educación lo tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que de verdad lean la Declaración Universal, son 3 hojas. Entonces, abogado que no conoce la declaración, de verdad está perdido. No les va a quitar más de 5 segundos. Entonces, ya tenemos un protocolo un tratado internacional que te va a servir en tu juicio de amparo. Tenemos también el Pacto de San José que te habla acerca del derecho a la educación. Entonces, ¿qué sucede? Pues interponemos el juicio de amparo al violentar el artículo 3 de la Constitución Política, porque meramente la expulsión fue una cuestión de discusión de la directora con la alumna, pero la alumna en ningún caso hizo alguna cuestión o alguna agresión que se llegara a pelear con la institución para que la llegaran a expulsar. Entonces, como es pública, pues evidentemente, al igual puede ser en pública, pero nada más me refiero a este caso en especial, pues a través de este juicio de amparo, se gana este juicio, se llega a dar el cumplimiento de lo que es de la sentencia del juicio de amparo, incorporan a la alumna durante todo el tiempo que estaba en segundo semestre, le incorporan hasta el 4º semestre. Entonces, todo el tiempo que perdió, la alumna vuelve a incorporarse. Entonces, nos damos un ejemplo de una violación a derechos humanos. Entonces, esta cuestión es muy importante. Pero otra cuestión, estaba viendo acerca del protocolo de Belén Parra, sobre todo si litiga en materia familiar, pues deben de ver esta cuestión de la violencia en contra de la mujer, que este protocolo, este tratado, los va a servir para erradicar la violencia. Entonces, si tú llegas al momento de hacer un juicio de amparo indirecto, puedes hacer uso de los protocolos, de los pactos, porque esto te lo permite en el artículo 107, el artículo 1 y el artículo 133 de lo que es la Constitución. Entonces, son casos que yo les pongo que cómo les va a servir el día de mañana que lleguen a establecer alguna demanda de amparo. Y pues bueno, veo que el tiempo me está un poquito comiendo. Pues vamos a hablar un poquito de la substanciación del juicio de amparo. ¿Cómo va a seguir el proceso? Si ya sabemos que va a ser en contra de alguna violación a derechos humanos, pues el juicio de amparo se va indirecto, se va a interponer ante un juzgado de distrito. Pero no vas a llegar a la oficialía de partes del juzgado, vengo acá. Van a tener una oficialía de correspondencia común, que esta oficialía de correspondencia común es donde va a dirimir todas las demandas de amparo indirecto, que las va a establecer qué órgano jurisdiccional, que en este caso son los juzgados de distrito, va a conocer de este juicio. Entonces, esto de la substanciación nos viene marcado en el artículo 112 de la ley de amparo, donde nos establece que el juicio de amparo va a tener el órgano jurisdiccional 24 horas para la substanciación, que es la prevención, el desechamiento o, en dado caso, que te llegue a aceptar la demanda de amparo. Entonces, en 24 horas, una vez que llega el juicio de amparo, pues empieza la cuestión del juicio de amparo. Entonces, esta cuestión, en dado caso que te la lleguen a admitir, pues en el primer acuerdo de la demanda del juicio de amparo, pues te van a establecer lo que es la audiencia constitucional, que la ley de amparo nos marca que debe de estar dentro de los 30 días siguientes. Entonces, si tú presentas tu demanda de amparo, hoy es 12 de julio, que hoy es lunes, la presentas
para el día de mañana, más tardar, te tienen que establecer cuál es la cuestión, si existió una prevención, un desechamiento o te la llegaron a emitir. Entonces, ahí te van a establecer qué día y fecha va a ser la audiencia constitucional, pero solamente cuando te la lleguen a emitir. Cuando te la lleguen a desechar, pues va a ser por alguna improcedencia. Entonces, en la ley de amparo también nos marca la improcedencia del juicio. Entonces, artículo 107 nos marca la procedencia, pero que el artículo 106 y 105 nos va a marcar la improcedencia. Entonces, cuando no haya una afectación directa, no exista alguna violación de derechos humanos, pues va a causar lo que es una improcedencia. En dado caso, cuando te llegan a prevenir tu demanda de amparo, va a ser por alguna cuestión, por falta de copias, por algunos conceptos o por algunos hechos que son ambiguos dentro de tu propia demanda de amparo. Entonces, esta cuestión de cuando llegue a existir de que no le llegue a quedar claro al órgano jurisdiccional, pues algunos litigantes llegan a utilizar lo que es la suplencia de la queja. Esta suplencia de la queja es un tema muy grande dentro del proceso de amparo, porque muchos dicen, bueno, sobre todas las materias va a estar la suplencia de la queja, pero no en todas las materias va a estar, es un principio del juicio de amparo, que también hay otro principio, que es el principio del error. Entonces, no es lo mismo la suplencia de la queja y el principio del error. Entonces, ahí tenemos que van a hacer uso de estos principios, pero existen excepciones a la regla. Después, en dado caso que viene la prevención, pues ya viene lo que es la admisión. Entonces, en la admisión, pues previamente se va a desarrollar lo que es la audiencia constitucional, que esta audiencia constitucional va a ser la audiencia donde se van a presentar pruebas. Pero recordemos que en la presentación de las pruebas, pues vamos a tener son 5 pruebas que nos marca en el artículo 119, que nos va a establecer que algunas pruebas se van a tener que rendir 5 días antes de la audiencia constitucional. Entonces, esta cuestión también algunos abogados dicen, pues bueno, voy a incorporar las pruebas mero el día de la audiencia constitucional. No es así, porque en el artículo 119 nos marca que la única prueba que no va a estar presente en el juicio de amparo indirecto es la de confesional por posición. Entonces, esta prueba es inadmisible. Y las pruebas que les estoy estableciendo, que son 5 días antes, es la prueba testimonial, la pericial, la inspección judicial o cualquiera que amerite un desahogo, pues antes de la audiencia constitucional. Entonces, esta es una regla muy importante, que como abogados no lleguen a presentar pruebas hasta la audiencia constitucional. Hay algunas pruebas que se deben de presentar, pero menos estas que nos maneja el artículo 119. Y una vez que se desarrolla lo que es la audiencia constitucional, hay algunos abogados que se dicen, bueno, la ley de amparo va a tener la misma regla que el amparo directo, que la misma regla del amparo directo con nos marca que van a ser de 90 días para la emisión de una sentencia. Y al momento dicen, pues bueno, tengo 90 días para que esté lo que es la sentencia, y no es así. En el órgano jurisdiccional muchas veces salía la sentencia el mismo día de la audiencia constitucional. Entonces, es otro dato o tip jurídico que les doy, que no se confíen. Chequen el expediente del juicio de amparo. Y bueno, una vez que se dicta lo que es la sentencia, pues viene el cumplimiento de las sentencias de amparo. Que el cumplimiento de las sentencias de amparo se debe de dar firmemente apegado a la ley. Entonces, esta cuestión, que en dado caso que la autoridad responsable no llegue a cumplir con los efectos de la sentencia de amparo, pues déjenme decirles que existe hasta la destitución. Han destituido presidentes municipales, han destituido a diputados, a senadores. No he conocido ningún caso de un senador, pero para que se den cuenta que todas las sentencias del juicio de amparo se deben de cumplir. Entonces, es una cuestión muy importante que como abogados conozcan este juicio. Recordemos que viene del artículo 103, 107, y mis grandes consejos que les puedo dar: hagan uso de los protocolos, hagan uso de los pactos, de los tratados que tenemos. Si no mal recuerdo, son 126 tratados internacionales, pero no todos hablan de derechos humanos.
Tenemos tratados internacionales, que antes era el Tratado de Libre Comercio, que ahorita es el Tratado de TEMEC, que hablamos en materia laboral, también de comercio internacional. Pues tenemos tratados que van a hablar acerca de comercio, otros tratados internacionales que van a hablar acerca de la cuestión de la contaminación, un tratado internacional de Kioto. Entonces, no crean que todos los tratados son meramente de derechos humanos, pero sí deben de leer tratados que les lleguen a servir. Entonces, mis estimados, son las recomendaciones que les doy. Lean la ley de amparo. Yo a todos mis alumnos les doy el consejo técnico jurídico que nunca hagan una demanda de amparo con una ley impresa. Una ley impresa, puedo decirles, si ustedes compraron la ley de amparo en el año 2020 o en enero se la llegaron a comprar, pues al momento que lleguen a hacer una demanda de amparo, pues se van a dar cuenta que muchos artículos están derogados, algunos artículos tienen bis, entonces mucho cuidado. Lean también el diario oficial de la Federación. El diario oficial de la Federación tiene reformas. Ya tenemos bastantes reformas, sobre todo cuando hablamos de la fiscalía. Ya vamos a tener fiscalías regionales especializadas, que también viene la competencia de la fiscalía en la cuestión de los asuntos del orden local, pueden pasar del orden federal. Entonces, el juicio de amparo, mis estimados, es en todas las materias, siempre y cuando exista alguna violación de derechos humanos. Entonces, mi recomendación, si dicen abogado, ¿cómo puedo aprender más del juicio de amparo? Lean primero del artículo 1 al artículo 29, lean la cuestión del Poder Judicial de la Federación, cómo va a estar el Poder Judicial. Y una cosa muy importante, el Tribunal Electoral no conoce el juicio de amparo. Incluso llegué a ver muchos estados de Facebook en diferentes plataformas que decían, no, el Tribunal Electoral, pues voy a interponer mi juicio de amparo. No conoce. Esto nos viene marcado en el artículo 33, mis estimados. Y pues bueno, ya casi damos, ya estamos en los últimos minutos de lo que es esta conferencia, y me gustaría saber alguna duda o alguna pregunta que llegaran a tener. Recordemos que esta materia es muy grande. Les di ahora sí que durante esta ponencia lo más importante, los tips jurídicos que les va a servir el día de mañana, y sobre todo lo que se van a apoyar, porque al hablar de esta materia, de verdad, y no me van a dejar mentir, tengo más de 40 videos en Facebook donde hablo del juicio de amparo. Entonces el juicio de amparo es bastante amplio. Entonces, mis estimados, leo con mucho gusto algunos de los comentarios. Dice un comentario, dice Raúl Vázquez: Ley General expide el Congreso de la Unión, distribuyendo competencia entre diferentes niveles de gobierno. Muy bien, estimado Raúl Vázquez. ¿Hay algún otro comentario? Dice, el tratado es protocolo. Hay mucho cuidado, no es lo mismo un tratado a un protocolo. El protocolo de Estambul, Belén do Pará, Convención Interamericana, Derechos Humanos, Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José. Muy bien. Otra cuestión que les quiero decir muy rápido, que no crean que por ser la Suprema Corte de Justicia no te va a violentar tus derechos humanos. Hay un tema que es mi tema de tesis de la maestría. Yo tengo una maestría en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos, y hablo acerca de la ejecución de las sentencias de amparo, donde yo hablo que una vez que termine la cuestión del juicio de amparo, pues previamente hay algunas violaciones, en dado caso que se dé un incidente de inejecución. Entonces este incidente de inejecución puede estar hasta 6, hasta 8 años en la propia Suprema Corte, y no existe un medio de impugnación en contra de este incidente de inejecución. El incidente de inejecución empieza en los tribunales colegiados de circuito y termina hasta la Suprema Corte. Entonces, al momento que llega a la Suprema Corte, vuelve a remitir este juicio de amparo, incidente de inejecución, a un juzgado de distrito. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, no nada más termina el juicio de amparo con una sentencia, no. La sentencia se debe de cumplir, mis estimados. Pero son temas, de verdad que son temas para tesis, son temas para reflexionar, y sobre todo, no sean abogados que solamente digan, bueno, ya perdí mi juicio de amparo directo, que es el último caso contra sentencias, y digan, pues ya no hay más. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueden llegar hasta la Corte, pero previamente para llegar a la Corte
deben de llegar previamente a la comisión. Entonces, en su caso, si tienen dudas, actualmente estamos llevando casos internacionales, ya estamos manejando con la comisión. Entonces, no nada más se queden con que está la Suprema Corte. Yo respeto a la Suprema Corte porque tengo amigos, jueces, amigos que son ministros, entonces todo mi respeto y mi admiración. Y de verdad, agradezco a todas las personas que estuvieron conmigo durante esta tarde, que es el juicio de amparo. Y si alguien quiere hablar, podemos interactuar. No sé si... Sí, hay 3 comentarios. ¿Sí? A ver, están 3 comentarios. Dice Lick Fan, no sé si es Fanny, dice: excelente conferencia, mucha razón al dominar la jurisprudencia de derechos humanos. Muchísimas gracias, licenciado o licenciada. Disculpa porque no veo el final. Dice Leo Vigildo, Sí. Sí, ¿verdad? ¿Ha oído hablar del juicio conforme? Pues sí, ahora sí que lo del juicio conforme pues viene de la interpretación conforme, que viene este análisis del principio, lo que es el principio pro eminence, que viene también marcado en el artículo 1 de la Constitución. Entonces también he visto acerca de este juicio conforme. Dice Miriam: excelente ponencia, Lick, siempre un gusto escucharlo. Muchísimas gracias, mi estimada Miriam. Paula: excelente ponente, muchas gracias, Paula. Exxon Moreno: ¿qué es y cómo funciona el amparo adhesivo? El amparo adhesivo viene solamente en el amparo directo. El amparo adhesivo va sobre la cuestión que viene marcada en el artículo 170, pero su fundamento viene en el artículo 175. En materia agraria, muy bien, es lo mismo. El juicio de amparo directo es solamente, el amparo adhesivo solamente es para puro amparo directo. Entonces, esta cuestión en materia agraria pues va a versar sobre una sentencia, o el laudo no, porque sería materia laboral. Entonces, en materia agraria, en este caso, solamente es por alguna violación que llegara a existir después de tu demanda de amparo directo. Entonces, primero presentas tu demanda de amparo directo. Si llegara a existir alguna cuestión que versa sobre alguna violación que no la hayas llegado a establecer en tu demanda de amparo directo, viene el amparo adhesivo. Pero no hay que confundirnos. El tema de hoy es amparo indirecto, pero muchas gracias por tu pregunta. Entonces, el amparo adhesivo lo va a conocer el Tribunal Colegiado de Circuito. Francisco, saludos, muy interesante, muchas gracias, licenciado. Miguel, ok, perfecto, muchas gracias, Master, mi estimado Exxon. Y si tienen alguna duda, los espero en mi página. Aparezco en Facebook como Eduardo Jaime Guzmán, también en mi canal de YouTube. Dice Chris Vega: excelente ponencia, Lick, grata conferencia, un placer escucharle. Gracias por compartir su conocimiento. Muchísimas gracias, mi estimado Chris Vega. Te mando un fuerte abrazo. Si alguien quiere hablar, interactuar, con mucho gusto lo escucho. Bien, si ya no hay una otra pregunta, me voy a permitir hacer una entrega, una versión digital de maestro, y dice: la Universidad de Derecho de las Américas otorga y presenta reconocimiento de colaboración a maestro Eduardo Jaime Guzmán por su destacada participación en la ponencia de amparo indirecto dirigido a los alumnos de la licenciatura de Ciencias Jurídicas de la modalidad organizada y ejecutiva de la Universidad de Derecho de las Américas en el marco de la celebración del Día de la UNAM. Igual a Reo, a 2 de julio del 2021, para el futuro. Y bueno, muchísimas gracias, maestro Eduardo, por sus aportaciones. Sabemos que serán de gran utilidad para la formación profesional, principalmente de los alumnos de esta Universidad de las Américas. Muchísimas gracias por su participación, y bueno, esperemos poder contar con su participación en futuras actividades. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, licenciado Martín Bonilla. Muchas gracias. Es un gusto tenerte en esta clase. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Jóvenes, muchísimas gracias. Que sigan pasando una bonita tarde. Hasta luego. Listo.